Muy buenos días, queridos televidentes. Bienvenidos a nuestro encuentro dominical en la celebración de la Eucaristía, este encuentro de comunión como iglesia. Y lo hacemos a través de estos medios para llegar a cada uno de sus hogares y compartir con ustedes este alimento espiritual. Estamos ubicados en el 31º domingo del tiempo ordinario. Es un tiempo ya casi conclusivo para dar inicio a un tiempo nuevo en la iglesia, un tiempo litúrgico que será el Adviento. Por eso las lecturas también del día de hoy nos van a acompañar en ese proceso de conversión, de cambio para tener ese encuentro con el Señor. Las lecturas y principalmente el Evangelio en el día de hoy nos van a mostrar un personaje que puede ser cada uno de nosotros. Y ese personaje es Zaqueo, como nos lo va a explicar muy bien el padre que va a presidir la Eucaristía. Zaqueo tiene una característica fundamental que la podemos tener nosotros y es la curiosidad. Zaqueo, un hombre de baja estatura, quiere conocer al Señor y por eso el texto nos va a mostrar a Zaqueo de baja estatura subiendo a un árbol para poder ver quién es Jesús. Se ha escuchado mucho de él, pero él quiere conocerlo personalmente. Creo que es la actitud que nosotros también tenemos que tener a diario, el querer conocer más de Jesús, el conocerlo profundamente. Y no solo hablo de un conocimiento intelectual, académico, se trata de un conocimiento vital, de experiencia, de encuentro con el Señor, así como lo tuvo Zaqueo. Pero hay otra cualidad también hermosa, no solamente en Zaqueo, sino en el Señor Jesús. Jesús va caminando y su mirada se encuentra con la mirada de Zaqueo. Otra enseñanza para nuestra vida. ¿Somos esquivos a la mirada del Señor Jesús? ¿O también nuestros ojos se encuentran con los suyos? Dejémonos pues encontrar por la mirada de Jesús, una mirada de ternura, una mirada de compasión, una mirada de perdón. Tanto así que Zaqueo, reconocido como un pecador público, se deja encontrar por esta mirada y Jesús se hospeda en su casa, cena con él. Es una actitud de encuentro. Dejémonos pues encontrar por este Señor Jesús que nos mira tiernamente. Preside nuestra celebración eucarística el Padre Luis Guillermo Zaraza Gallego, de la Compañía de Jesús. El Padre Luis Guillermo es doctor en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, de la cual en este momento es el vicerrector del medio universitario. El Padre Luis Guillermo también es licenciado en Sagradas Escrituras del Instituto Bíblico de Roma. Fuera de los estudios académicos, el Padre Luis Guillermo Zaraza es un gran intérprete y compositor, intérprete de la guitarra y compositor. Esto le permite interactuar con las personas en sus ambientes, en sus reuniones, facilita una relación muy positiva. Quiero extenderles la invitación para que vamos a profundidad esta celebración eucarística en este domingo. Abramos nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón para acoger la palabra de Dios y sobre todo hacer la vida. Es la invitación que hoy nos hace el Evangelio, que podamos también tener ese proceso de conversión y al igual que Zaqueo, dejémonos encontrar también por la mirada del Señor. Señora del camino, en mi oración te pido que no me dejes nunca. Me siento como un niño, dame tu luz para avanzar y en la noche oscura guíame. Ponme con tu Hijo, Señora del camino, Señora del camino, muéstrame la vía.
Dios y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Muy buenos días para todos, para todas. Ustedes que están aquí presentes, ustedes amigos, amigas, televidentes que nos acompañan desde sus casas, solos o en familia. Un saludo muy especial, una bendición grande para quienes están enfermos, para quienes nos acompañan en un espacio que es muy sentido y muy profundo, a pesar de la distancia. Estamos con ustedes. Para quienes están en espacios no queridos, en las cárceles o en el abandono, para quienes han decidido que este espacio dominical es importante para su vida. Hoy tenemos un personaje central que nos va a ayudar a centrar nuestra oración. Es Zaqueo. Zaqueo es un personaje que se identifica con nosotros por muchas cosas, porque tiene unas características y cualidades que lo hacen un personaje y protagonista fundamental en este día de hoy en la liturgia de la palabra. Dejémonos acompañar por la oración de los demás, por la oración de quienes están aquí presentes, por la oración de ustedes, y hagamos una oración que sea universal, de todos, en cualquier lugar, en cualquier país. En cualquier situación, oramos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En un momento de silencio, reconozcamos que siempre necesitamos ser purificados. Queremos el Espíritu de Dios porque sana, porque perdona, porque alivia, porque purifica, porque perdona. Pidamos perdón por nuestras faltas. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo, ten piedad. Por el alma de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Con mucha alegría y con gozo vamos a proclamar juntos esta oración. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios bueno y misericordioso, cuyo favor hace digno y agradable a ti el servicio de tus fieles, concédenos correr sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. Lectura del libro de la sabiduría. Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no lo hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos. Señor, amigo de la vida, todos llevan tu soplo incorruptible. Por eso, corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas su pecado y los reprendes, para que se conviertan y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus oraciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe, para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alejarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Les decía al inicio de la Eucaristía que el protagonista de esta liturgia de la palabra y de este Evangelio de San Lucas, pues es Zaqueo. Y en Zaqueo creo que descubrimos a un personaje muy particular, sobre todo porque se parece a nosotros. Su primera característica lo hace un personaje curioso, es decir, Zaqueo es una persona curiosa, en el sentido de que está tratando de hacer algo con respecto a Jesús. Trata de ver a Jesús. Dice el texto que quiere saber quién es ese Señor, por qué la gente habla de Jesús, por qué siguen a Jesús. Esa curiosidad como una actitud es muy importante, porque no se trata de un simple capricho, ni es un personaje que venga acompañado de soldados, ni es un personaje que venga para leer edictos imperiales. Esperaría uno que el pueblo salga a oírlos, a escucharlos. No, Jesús es un hombre muy simple y sin embargo atrae a la gente. Hombres, mujeres, niños quieren saber quién es ese Señor. Tiene que haber algo en ese hombre. Hay algo en el hombre Jesús. De él se dicen muchas cosas. Hay gente que lo sigue, hay gente que lo quiere oír. Quieren saber cuál es su sabiduría. ¿Qué enseña Jesús? ¿Qué dice Jesús sobre las cosas que preocupan a los seres humanos de su tiempo? Es verdad que en muchos de esos pasajes de Jesús, todos quieren que Jesús haga un milagro. Y muchos lo siguen porque hace cosas maravillosas. Dicen que se encuentra con los enfermos y que sana enfermos. ¿Será verdad? Dicen que le abrió los ojos al ciego. ¿Será verdad? Dicen que curó a un paralítico en Jerusalén. ¿Será eso cierto? Dice que saca demonios. ¿Cómo lo hace? No siempre Jesús hace milagros. Y no siempre los encuentros de Jesús son para eso, para un milagro. A veces se reduce, como en este caso, a una palabra de fe. Una palabra de fe. Todos hemos pasado por esa etapa de curiosidad. Todos los que estamos aquí y ustedes que están allá.
han vivido un momento de curiosidad frente a la persona de Jesús. Y pues lo conocemos a través de los evangelios, ciertamente. Lo conocimos cuando nos enseñaron catequesis. Nos hablaron de él en nuestra casa, la abuela, el abuelo, los tíos, el papá, la mamá, los amigos. Y sigue siendo un hombre famoso, aunque mucha gente no lo quiera reconocer. Sigue siendo una persona por la que nos interesamos. Cuando hoy en día, por ejemplo, leemos el Nuevo Testamento y la vida de Jesús, nos sigue interesando ese modo de ser de un hombre que es misericordioso, de un hombre al que se le revuelven las entrañas cuando siente el dolor de los demás, de un hombre que es capaz de alegrarse con la alegría de los otros, pero sobre todo de un hombre que es capaz de captar el clamor de la gente. Porque los que lo buscan generalmente quieren salvación, quieren curación, quieren sanación. Queremos saber, en resumen, quién es Jesús. Y aunque creamos conocerlo, porque llevamos muchos años a su lado, o meditando la palabra, o conociendo más la vida de la iglesia, y lo hemos seguido, no terminamos de entender lo que nos dice cada día. Porque la palabra de Jesús tiene una fuerte potencia, una fuerte actualidad. Y siempre que lo oímos en una conversación tan simple como esta, sentimos que eso es válido hoy, que yo también hoy puedo salvarme, que yo también hoy puedo pedir salvación y que yo también puedo decidir qué es lo que voy a hacer para salvarme. Zaqueo hizo lo que pudo. Eliminó todos los obstáculos que le impedían ver a Jesús. Un hombre chiquitico, pues me tengo que buscar el lugar para que me vea. Tengo que empezar a hacer así para que me vea. Que se dé cuenta que yo estoy aquí, que yo no soy uno más de esa multitud que no me deja verlo. Pero por supuesto, yo veo un árbol que se está moviendo allá, si voy caminando con un grupo de gente, algo hay allá. Zaqueo logra evadir todos los obstáculos que le impiden encontrarse directamente con Jesús. Y como respuesta, y esto me parece muy bello, como respuesta, Jesús se fija en él, es decir, lo mira, lo reconoce y dice, aquí hay una persona que está buscando algo. Los otros me siguen, pero este está buscando algo. ¿Cómo es posible que se suba a un árbol para que yo lo vea? No solo eso, no solo se fija en él, sino que decide hospedarse en su casa. Y la gente ha dicho que es un rico, que es un publicano y que es un pecador, además. Pero eso no es lo más importante. Zaqueo, si bien es un publicano, es decir, amigo de la ley, apegado a la ley, es un rico, es decir, es una persona apegada al dinero, no en cuanto tiene mucho, sino en cuanto es apegado a lo que tiene. De eso estamos hablando cuando decimos rico. Y se dice que es un pecador. Bueno, como todos. Como todos. Y él se presenta así, como todos, delante de él, como lo que es. Entonces yo digo, tal vez todos somos un poco Zaqueo. En alguna medida, en una más que en otra. Pero aquí lo importante no es eso. Lo importante aquí es que el mismo Zaqueo propone una salida. La solución no se la propone Jesús. Jesús no le dice inmediatamente, conviértete, cambia, deja de ser apegado, sino que Zaqueo, frente a esa bondad de Jesús de fijarse en él,
propone una salida, quiere compartir sus bienes. El proceso es muy interesante en este evangelio y está sintetizado en este personaje que, aunque sea descrito como jefe, como publicano, como pecador, como rico, logra percibir él mismo el camino de salvación. Salvación que él mismo acoge con su propia decisión. Yo, por mí, voy a hacer esto. Tal vez, en lo que no sabemos del relato, Jesús le haya hablado al corazón. Jesús en su casa seguramente habló con él. Y hoy diríamos que es más o menos como cuando uno está en una reunión y alguien le dice: Padre, me quiere confesar, quiero contarle algo. Y uno se retira y en secreto se mantiene esa conversación. Por eso, lo único que podríamos saber es que Jesús se fijó en él y le habló al corazón. Y lo hizo consciente de sus apegos. La conclusión del Evangelio es radical y tajante. Hoy ha sido la salvación de esta casa. Porque no solo Zaqueo decide buscar la salvación proponiendo un camino, sino que cuando se dice esta casa, se supone que él se convierte junto con su mujer, junto con sus hijos, con sus hijas, junto con sus criados y sus criadas. La expresión en el tiempo de Jesús, la casa de alguien, es toda la tribu. Y entonces aquí tenemos una confesión de fe y de salvación de todo un grupo humano que decide cómo puede seguir a Jesús. Quizás sea muy buena esta actitud de Zaqueo cuando oramos. No dejemos de ser curiosos frente a Jesús. Cada día podemos conocerlo más en la contemplación de su propia vida, en la contemplación de nuestra vida con su vida. Y si humildemente reconocemos nuestro mal, dejémonos ver de él para que se fije en nosotros y venga a hospedarse en nuestra casa. Que así sea. Los invito para que juntos hagamos nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que por nosotros nació de María la Virgen, vivió y acompañó a los hombres y mujeres de su pueblo, que por nosotros padeció en una cruz, que murió, que fue resucitado por su Padre al tercer día y está sentado a su derecha? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, que es fuente de vida para la Iglesia? ¿Creen en los sacramentos? ¿Creen en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creemos. Digamos juntos: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Llenos de confianza, dirijámonos al Padre por nuestras necesidades y las del mundo entero. A cada oración decimos: Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por la Iglesia Universal, para que sea siempre instrumento de unidad, de paz y de justicia. Padre, escucha nuestra oración. Por los sacerdotes religiosos y laicos, para que como Zaqueo seamos creativos en nuestro empeño por encontrarnos con el Señor y animemos a otros a buscarlo sin descanso. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestras autoridades, para que sepan escuchar a los ciudadanos y propicien siempre canales de entendimiento y participación ciudadana. Padre, escucha nuestra oración. Por los enfermos y ancianos de nuestra familia, para que nunca se vean privados de nuestro cariño, colaboración y cercanía. Padre, escucha nuestra oración.
por nosotros los que participamos de esta celebración, para que como a Zaqueo, el encuentro con el Señor transforme nuestra vida y nos haga generosos en el amor. Padre, escucha nuestra oración. Escucha, Señor, las oraciones que te dirigimos y aumenta nuestra fe y confianza en ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Junto el pan y el vino, fruto del trabajo nuestro, te presentamos, Señor, las penas de nuestro pueblo. Te presentamos, Señor, las penas de nuestro pueblo. El sudor de tantos hombres, el llanto de tantas madres, la soledad del enfermo, el abandono del preso, las angustias, las tristezas, los dolores y el tormento. Junto al pan y el vino, fruto del trabajo nuestro, te presentamos, Señor, los dolores y tormentos. Te presentamos, Señor, los anhelos de este pueblo. La esperanza de la vida, la igualdad y la justicia, la paz como don eterno, la realidad de tu reino, el perdón de nuestras faltas y el amor como alimento. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre misericordioso. Haz, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda y para nosotros santa abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque por la sangre de tu Hijo y por la fuerza del Espíritu quisiste congregar de nuevo junto a ti en la unidad a los hijos disgregados por culpa del pecado, para que la Iglesia, pueblo reunido por la unidad, para alabanza de tu infinita sabiduría, fuera conocida como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Padre. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Proclamemos juntos: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado y mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Los invito a que aquí y en sus casas se den fraternalmente la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que podemos participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo, aquí y en sus casas, nos guarden a todos para la vida eterna. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. El cuerpo y la sangre. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dame una palabra tuya y yo sanaré. Pero dame una palabra tuya y yo sanaré. Solo dame una palabra tuya y yo sanaré. Solo dame una palabra tuya y yo sanaré. El cuerpo y la sangre de Cristo. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Pero dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. No soy digno de que entres tú en mi casa. Tomémonos un momento para agradecer al Señor por esta Eucaristía. Hay tantas cosas
que tenemos que agradecerle a Dios continuamente. Y cada semana nos juntamos para celebrar, para orar, para pedir, para agradecer. Agradezcamos hoy lo que el buen Dios nos regala para nuestra vida. Y cada uno en su lugar, pídale también por esas intenciones que tenemos siempre a flor de piel, por las familias, por los hijos, por los enfermos. Que nuestra oración sea profunda y meditativa. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con este sacramento, tu favor nos disponga para alcanzar la promesa que contiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y que nos bendiga el Dios bueno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos seguir en la paz del Señor. Señora del camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo. Señora del camino, en mi oración te pido que no me dejes nunca. Me siento como un niño. Dame tu luz para avanzar y en la noche oscura guíame. Hazme transparente como fue tu vientre para dar a luz la vida. Ponme con tu Hijo, Señora del camino. Queridos televidentes, agradecemos a Dios este encuentro que hemos tenido con la Eucaristía, con su palabra. Una palabra que nos invita para que esta semana la podamos hacer vida. Dejémonos encontrar por Jesús, dejémonos llamar por Él, a esa invitación de seguirlo, a esa invitación de una conversión, a ese llamado que el Señor nos hace de bajar y hospedarse en nuestra casa. ¿Qué significa hospedarse en nuestra casa? Dar espacios para la oración, para la participación también comunitaria en la familia, para ser solidarios con los demás. A continuación, un profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana nos ayudará aún más a comprender el sentido de la palabra que este domingo nos ofrece. Los invito pues a que estemos en sintonía y podamos profundizar en esta palabra con esta orientación que se nos va a dar. El Evangelio de hoy nos habla de Zaqueo. Ya el padre Luis Guillermo resaltaba 3 características importantes del Evangelio. ¿Quién es Zaqueo? ¿Por qué quiere ver a Jesús? ¿Y qué obstáculos ha vencido para poder verlo? Si aplicamos eso a nuestra vida, tendríamos muchas coincidencias con Zaqueo, y esa es la invitación que nos han hecho en la homilía a poder identificarnos con él. Se nos dice que Zaqueo era un hombre rico y era considerado pecador, no tanto por los bienes que tenía, sino por la incapacidad que tenía de compartirlo con otros.
Si miramos a nuestra vida, tendríamos que preguntarnos qué nos hace ricos. No necesariamente son bienes materiales, sino los apegos que tenemos hacia o lo poco que tenemos o incluso hacia actitudes nuestras que nos impiden ver en el otro a un hermano, que era el caso de Zaqueo. ¿Qué entonces son esos bienes que deberíamos después renunciar para poder ver a Jesús? ¿Qué es eso que nos hace ser pecadores y que no nos permite darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor? Lo segundo que se nos resaltaba es por qué Zaqueo quiere ver a Jesús. ¿Qué hace que la gente quiera ver a Jesús? Y el padre hacía una caracterización de la persona del Jesús histórico y por qué era tan famoso y por qué la gente quería verlo. Si nos preguntamos nosotros mismos por qué queremos ver a Jesús, ¿qué es lo que hace que nos volvamos cristianos? ¿Qué es lo que hace que queramos seguirlo, saber de Él? ¿Por qué en los evangelios se habla tanto de su acción, de sus enseñanzas? ¿Y por qué entonces nosotros queremos saber siempre más de Jesús? Habría también que hacer una caracterización con este Zaqueo que se nos dice que hace lo posible por verlo y cómo habría llegado a oídos de Zaqueo quién era Jesús. Además, Zaqueo quiere invitarlo a su casa, pero es Jesús el que se autoinvita a la casa de Zaqueo. A lo mejor nosotros también estamos temerosos de que Jesús llegue a nuestra vida porque no sabemos qué ofrecerle, pero es Jesús el que llega sin avisarnos y el que se hospeda en nuestra casa, en nuestra vida. Y cuando este encuentro sucede, ahí es donde llega la salvación a la casa de Zaqueo y a su vida, a su corazón. Jesús es un personaje que siempre va a ser algo más. Pensábamos que era esto, pero siempre nos sorprende con una nueva actitud, con una nueva palabra, con un nuevo gesto. Y en este caso, Zaqueo no se considera digno de quién es Jesús, pero este encuentro que es inesperado y es salvífico es el que le hace cambiar de estilo de vida y es el que le hace entonces ser también un seguidor de Jesús. Preguntémonos entonces, ¿qué es lo que queremos de Jesús? ¿Por qué queremos verlo? ¿Y qué es aquello que nuestro corazón anhela de encontrarse con Él? Por último, se nos invitaba a reflexionar en torno a los obstáculos que venció Zaqueo para poder ver a Jesús. El Evangelio trae muchas caracterizaciones de este personaje, incluso hay mucha simbología en lo que nos ofrece. Por ejemplo, nos dice que Zaqueo era de baja estatura y por eso en el tumulto no podía ver a Jesús. Si preguntamos qué sería ser bajo de estatura para nosotros en el hoy, en la aplicación de este Evangelio, tendríamos que preguntarnos qué no nos hace crecer, qué nos impide crecer en la fe, en este caso, nos impide ser adultos en la fe o maduros en la fe. Entonces, esa sería una característica interesante de preguntarnos si el pecado mismo no nos deja avanzar, no nos deja crecer en la fe. Entonces, si es bajo de estatura, lo que hace Zaqueo, nos dice el Evangelio, es que sube a un sicomoro para poder ver a Jesús. Ahora entonces la simbología es, ¿y qué sería el sicomoro en nuestro caso, en nuestra vida? Si tenemos esa limitación, ese obstáculo de ser bajos de estatura, ¿cómo podríamos subir a un árbol o cuál sería entonces ese árbol? La religión puede ser ese árbol desde donde vemos a Jesús, también puede ser nuestra familia, puede ser una persona que sea el que nos muestra a Jesús, puede ser la Biblia misma. ¿Qué será aquello a lo que recurrimos para poder ver a Jesús? Esa sería entonces una pregunta que podríamos hacernos. Y luego nos dice
que cuando se sube a Jesús y lo ve, es Jesús el que lo invita a bajarse de ahí para ir a su casa, ir al encuentro. Entonces, también es muy interesante ese bajar, porque si la religión, si una persona, si lo que podamos acceder para ver a Jesús es solamente un medio, después viene el encuentro, después tenemos que bajar de ahí para poder encontrarnos verdaderamente con Jesús. Y lo tercero, que es muy importante también, dice que Zaqueo cambia de vida y lo que hace es dar los bienes y un poco más de lo que se pedía a los pobres o a las otras personas. Entonces, si nosotros tenemos este encuentro con Jesús, ¿qué nos invita a cambiar? No solamente en los bienes, sino en actitudes de solidaridad, de equidad, de justicia, que nos ayuden a hacer este encuentro de Jesús fructífero y que haga de nuestra vida algo mejor, que ya nuestra estatura, que ya nuestro pecado, que ya nuestros bienes no sean entonces un impedimento para poder encontrarnos con Él. Yo creo que el Evangelio es muy claro y muy concreto y muy conciso a la hora de invitarnos a tener esas actitudes, igual que Zaqueo, que empezó siendo un hombre muy malo al inicio del Evangelio, pero termina siendo un seguidor de Jesús y termina siendo salvado por Jesús. Que esa sea también la invitación a que seamos salvados por Jesús.